Jesús, bájale un pelo, porfa. Jesús, bájale, bájale. Bueno, vamos a esperar un rato a que llegue Camila y comenzamos. Profe, Dime. una pregunta con respecto a lo del el resumen. Sí. ¿Qué es el tema? Como habían dicho que eran lo de lo que estábamos viendo en la anterior clase, entonces pues, Ay, sí, me confundí. Horrible. ¿cómo hacemos ahí, profe? Bueno, no. Fue error mío. ¿Para la otra semana? Será. Aunque yo le dije a Camila cuál era el tema bien. Pero a usted, a Dana no se lo dije. Porque pensé que estaba preguntándome era de transporte, transmisión de gas. Pero lo de hoy era esquema de un patio de tanque convencional. Entonces, ¿qué equipos lleva un patio tanque de almacenamiento? Bueno, profe. Entonces, para la semana que viene, esquema de un patio tanque convencional. Bueno, hoy no nos puede acompañar Alejandro. Eh, su abuelita falleció. Para los que tengan más contacto con él, bueno, para darle las condolencias. Y más en esta época que los servicios funerarios ya no permiten que uno asista al velatorio. Todo tiene que ser virtual. Incluso hasta las exequias de las personas que fallecen tiene que ser virtual, no puede asistir mucha gente al velatorio, ya no están prestando ese servicio, mejor dicho. Entonces, para los que tienen alguna relación con Alejandro, bueno, para que sepan que su abuelita falleció esta mañana y no nos va a poder acompañar hoy.
Bueno, entonces, Camila, eres la única que sabía que era el tema de hoy. Porque Dana me Sí, preguntó profe. y me confundí horrible y le di lo de gas y no era lo de gas, era lo de transporte. No, y lo peor fue que yo se los envié porque tenemos un grupo nosotros tres, bueno, 4 con Alejandro. Ah, ok. Y Dan me contestó como de inmediato, me dijo, como no, Mabel me dijo que era esto, y yo como, ah, bueno, pues ella te dijo, ya no Ay, sé. qué pena, Dana. Se me cae la cara de vergüenza. Lo que pasa es que aparte de las clases con ustedes, yo en las mañanas tengo posgrado, entonces hoy tenía 2 sesiones de posgrado, dos sesiones, 2 asignaturas del posgrado. Y entonces en el día estoy haciendo, leyendo lo del posgrado, haciendo, porque también nos mandan actividades, no solamente preparar las de ustedes, sino que también tengo que hacer las del posgrado y entonces a veces ando como un poco full y es por eso. No es porque, ay, no, o no les contesto el WhatsApp porque también trato de concentrarme, digo, no, me voy a concentrar, no voy a leer el WhatsApp. Y a veces también tardo mucho en responder los mensajes. Incluso a mis compañeros del posgrado, hace como 3 días le dije a una, ay, disculpa, es que no había visto tu mensaje, pero es que en verdad si me engancho y a contestar mensajes, entonces no me rinde el día. Aparte, todos los que sabemos que tenemos que hacer en cuarentena, tenemos que ayudar a limpiar, tenemos que ayudar a fregar, a cocinar y, y bueno, se nos va mucho el tiempo. Menos mal, al menos estamos entretenidos, ustedes estudiando y bueno, y recibiendo clases de forma virtual. Todavía Coordinación Académica no nos ha dicho si va la extensión después de que finalice la cuarentena obligatoria. Entiendo que va a haber una flexibilidad para la cuarentena, pero no una flexibilidad total de que, ay, bueno, ahora todo el mundo salga a su casa, no. Va a ser, creo que por sectores. Me imagino que es porque un país no puede seguir sin producir, sin tener la economía andando y básicamente me imagino que esos sectores que van a abrir son los sectores más, los que mueven la economía. El Ministerio de Educación nos ha informado que tenemos autorización de seguir con la virtualidad hasta el 30 de mayo. De hecho, es la disposición presidencial que las clases de colegios, universidades se mantengan, o sea, va a haber no una cuarentena, sino que siga siendo virtual debido a que las universidades, los colegios aglomeran gente. Entonces, esas aglomeraciones son propicias para que el virus se pueda propagar con mayor rapidez. Entonces, dudo que tengamos presencialidad este semestre. Acuérdense que el semestre se acaba el 6 de junio y que tenemos hasta el 30 de mayo ese permiso del Ministerio de Educación para seguir con la virtualidad. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tú crees que para los de Proyecto Integrador sí nos hagan ir? No. Va a ser Proyecto Integrador, plataforma. lo más seguro es que ustedes sustenten virtual. Uy, no sé. Sí, señorita. Ya ha habido, por ejemplo, el semestre pasado, una persona que estaba trabajando en Bucaramanga no podía desplazarse hasta Bogotá por temas de movilidad, porque estaba trabajando y no podía pedir permiso, y entonces se le permitió a esa persona que sustentara virtualmente, y así lo hizo. Ah, pero ya lo he manejado. Sí,
¿Y ha sido por este medio, digamos, Zoom? No me acuerdo, creo que fue por Zoom, creo. Ah, ok. Sí, pero ya el director de investigación dirá qué plataforma va a manejar. Lo que sí les comento que el director de investigación es Hojilla. O sea, si ustedes creían que Jamie era Hojilla, este director de investigación es mucho más Hojilla que Jamie. Y hay que ceñirse a los formatos, ceñirse a los tiempos, porque en eso sí él es muy, bueno, me dio la percepción de que es muy estricto en ese sentido. Entonces, Profe, ¿tú de casualidad tienes el correo de él? sí, ya te lo comparto. Él se llama Esteban. Y él se puso a la orden. O sea, yo no creo que haya problema con... nosotros tuvimos la semana pasada capacitación con él, ahí está el correo. Aunque también si escribes a investigación, él responde también ese correo. investigación@elite.edu.co. Y sí, él nos dio, de hecho, quedamos pendientes en una reunión de proyectos integradores. Yo tengo 3 y los 3 están como crudos. Pero bueno, lo bueno es que tenemos casi un mes para terminar ya lo que es proyecto integrador. Me ve el internet, qué pena. No, tranqui. ¿Tú vas a presentar entonces? Porque Andrés tampoco sabía cuál era el tema de hoy. Camila. No, profe, no, porque pues supuestamente ibas a poner Dana, entonces ninguna de las otras Ok. decimos. Muy conveniente mi equivocación. Profe, que exponga Dana. Así No. Sí, déjala, ¿no? alimentamos, No. claro, profe. Salimos de una clase a otra. Es Es que que no era hizo el la exposición. tema. Dana, ¿tú quieres exponer? No, pues yo la preparo para la otra clase con el tema que es. Exacto. Sí, o sea, es opcional. Si ella quería, Porque sí. Si igual no, me no. va a tocar exponer. Claro, entonces, ¿para qué exponer 2 veces? Sí, tienes razón. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Yo, después que me di cuenta de mi error, escribí a Dana, perdón, disculpa. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Entonces, en consideración a que Alejandro está pasando por este momento, vamos a no tener actividad hoy tampoco. Hoy no va a haber una actividad para evaluar, en consideración con Alejandro, que no pudo estar, obviamente, por razones obvias. Pero la semana que viene sí, entonces tenemos exposición, tenemos actividad colaborativa, tenemos entrega del resumen y ya. Y así seguimos con la asignatura. Entonces hoy vamos a hablar de almacenamiento. Ya dejamos atrás la etapa de transporte, ya ustedes vieron que hay distintos resultados dependiendo de si yo estoy transportando solamente un solo fluido, llámese crudo o líquidos, y en este caso era condensado y agua, y cuando estoy transportando agua, gas y crudo. Las ecuaciones para el diseño son totalmente distintas. Bueno, sí, son distintas porque manejan
resistencias de materiales mucho, para el caso de flujo bifásico maneja más resistencia que las de flujo de solo líquido, de fase líquida. Y básicamente también influye la velocidad de esos fluidos, influye también la presión de operación, y esos factores son los que nos llevan a hacer un tipo de diseño de una tubería del sistema que vamos a estar transfiriendo a lo que sería en este caso tanques de almacenamiento o algún tipo de proceso ya de venta de crudo directamente. Entonces ya entramos en lo que sería la fase de almacenamiento. Esta asignatura se llama transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, como las tuberías, también es importante conocer cuáles son esos recipientes que nos almacenan el hidrocarburo, por qué debemos contar con este tipo de recipientes, para qué son, por qué son, y es lo que vamos a ver a continuación en estas semanas que nos restan. Yo creo que ya nos quedan 6 semanas, si no me equivoco. Y vamos a luego ver cuestiones operacionales, aspectos operacionales relacionados a lo que sería el transporte y almacenamiento. Más que todo a nivel de seguridad. Entonces, como todos saben, los tanques han existido desde el comienzo de la producción de hidrocarburos porque había que pensar dónde metemos ese hidrocarburo que estamos produciendo. Entonces, todos estos tanques varían considerablemente en el tipo y tamaño basado en el tipo de producto que voy a almacenar y el volumen que voy a también a reservar en esos recipientes. La falla de un tanque obviamente puede tener efectos indeseables, peligro al personal, afectar el medio ambiente, interrumpir lo que sería la cadena de valor, la comercialización y el negocio en fin como tal de lo que es la industria petrolera. Por lo tanto, todas estas empresas requieren un enfoque consistente para evaluar la integridad de los equipos, el mantenimiento de los tanques y el cumplimiento de la norma establecida. Entonces, ese enfoque debe ser tal que debe asegurarse que los tanques no tengan fuga, que no goteen antes de la próxima inspección, mantener los tanques en condiciones de operación segura y hacer reparaciones y determinar cuándo es necesario reemplazar un tanque de estos. Entonces, la mayoría de los tanques se ubican muy cerca de las refinerías. Las refinerías de petróleo son industrias que requieren manejar cantidades muy importantes de líquido y gases, por lo que necesitan disponer de una gran capacidad de almacenamiento. El uso racional de estos tanques implica un importante ahorro en los gastos de una refinería, dado que una inversión elevada hay que reservarla justamente para la construcción y mantenimiento de estos tanques. Los productos petrolíferos se pueden dividir en 3 clases de acuerdo a la volatilidad. Ya vamos a ver en unas láminas siguientes cuáles son las condiciones, y cada clase le corresponde un tipo particular de tanque. Un tanque soporta entonces una presión hidrostática que va a ser creada justamente por el líquido que va a almacenar, y por otra, la presión de la fase gaseosa que se va a ubicar en el fluido. Aunque uno piense que ya cuando uno llega a nivel de tanque ya no hay liberación de gas, siempre el hidrocarburo va a liberar gas en solución, siempre, así esté a condiciones de superficie. Entonces, es por eso que es importante conocer cómo es el proceso de diseño, construcción de este tipo de tanques, porque no vamos a almacenar agua, que el agua no tiene ningún tipo de vaporización, si no está expuesto obviamente a un calor superior a 100 grados centígrados, sino que el hidrocarburo va a seguir vaporizando todo el gas que tiene en solución, o que a ese nivel todavía tiene en solución. Entonces, la función principal del tanque de almacenamiento obviamente es almacenar la sustancia líquida. Pero esa sustancia líquida puede ser una materia prima, como el crudo que no ha sido procesado ni es un derivado. Productos terminados antes del envío a los clientes, ya eso sí sería, por ejemplo, gasolina, diésel, todos los productos que vienen de la refinería.
Componentes de petróleo sin terminar en espera de procesamiento o mezcla. También puedo tener almacenamiento justamente antes de entrada a plantas de procesamiento, a plantas de tratamiento, puedo tener un almacenamiento. Por ejemplo, en el campo DINA hay un patio de tanque de almacenamiento justamente porque hay una batería, un múltiple de producción en esa zona y ese múltiple de producción almacena crudo en ese patio de tanques que tienen allí. Entonces, no necesariamente es porque ya el producto va a ser vendido o que ya es un producto de refinería, sino que también yo puedo tener estaciones de tanque de almacenamiento justamente para evitar congestionar los grandes centros de almacenamiento. Muchas veces, la limitante es el almacenamiento. Por ejemplo, ahorita la situación, una situación normal que, por ejemplo, Venezuela que tiene el bloqueo supuestamente por Estados Unidos y es un país que produce, entre comillas, petróleo. Si yo no puedo vender, tengo que almacenar el stock de lo que estoy produciendo. Y para almacenar el stock que estoy produciendo, yo necesitaría muchos tanques de almacenamiento. Muchos. Si fuera una situación normal, si por ejemplo Venezuela estuviera produciendo 2, 3 millones de barriles, que no los produce para consumo interno y sin embargo, ni siquiera para consumo interno porque no hay refinería. Pero bueno, en un caso normal de un país que no pueda vender el stock de crudo que tiene en sus patios de tanque, obviamente ese crudo se va a ir acumulando. Entonces, si se va a ir acumulando, no tengo dónde venderlo, no tengo dónde disponerlo y en ocasiones se recurren a lo que son los tanqueros que se usan para transporte, pero los puedo usar como el backup de almacenamiento. Entonces, como ven, este es un proceso también muy importante de la cadena de valor. Si yo no le doy salida a ese crudo que tengo en los tanques, no voy a poder tener capacidad de almacenamiento y no voy a poder seguir produciendo el crudo o el petróleo o el gas o el producto terminado, gasolina, etcétera, para su posterior venta. Entonces, como ven, este es un proceso también muy importante dentro de lo que sería la cadena de valor de la industria petrolera. Entonces, estos tanques de almacenamiento, lo más indeseable que le puede llegar es, por ejemplo, que yo tenga crudo con agua ya en el tanque de almacenamiento. Lo que se trata de evitar es que a ese nivel llegue el agua. ¿Por qué? Porque esa agua me va a formar emulsiones y emulsiones que también son un tipo de mezcla donde voy a tener una fase continua y una fase dispersa y lo más seguro es que la fase dispersa sea el crudo y esa no es la idea. O sea, yo no necesito llegar al almacenamiento porque justamente de allí voy a partir hacia otras etapas. Y por supuesto suciedad, que ya eso ya, imagínense uno aquí en cuarentena, uno dice, pero ¿de dónde sale tanto polvo si estamos encerrados y todo? Porque hay polvo, porque hay impurezas viajando en el aire y siempre hay. Y los tanques no se escapan de esa realidad. Estas sustancias indeseables se pueden eliminar a través de dispositivos de extracción y los productos también se pueden mezclar y tratar en los tanques de almacenamiento de manera efectiva utilizando la capacidad disponible de estos tanques. Entonces, estos tanques, por lo general, lo podemos dividir en dos tipos básicos, un almacenamiento atmosférico o un almacenamiento presurizado. Los atmosféricos, como su misma palabra lo indica, es que están expuestos a presión atmosférica. Este tipo de tanque se usa para contener líquidos que no se van a vaporizar a temperatura ambiente. Los tanques utilizados en esta categoría son los de la parte superior abierta, los de techo fijo como conos y domos y los de techo flotante. Mientras que para el almacenamiento presurizado sí vamos a tener un diseño justamente para manejar esa presión interna en el tanque y mantener el líquido almacenado sin que se vaporice. Por ejemplo, los hidrocarburos a alta presión de vapor como propano, butano y pentano son los productos que requieren almacenamiento presurizado.
Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos decir que lo podemos clasificar por su presión de vapor. Entonces, si tenemos, estamos manejando sistema MKS, si quieren hacer la conversión lo pueden pasar a PCI, pero si estamos manejando presiones de vapor, de vaporización, mayores a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, podemos asumir que esa presión de vapor es para un producto como propano y butano. Y el tipo de tanque empleado para este tipo de sustancias o productos tienen que ser esferas o recipientes a presión, tanques a presión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el propano y el butano son gases y pueden tener algún tipo de volatilidad cuando están expuestos a presión atmosférica. Entonces siempre hay que dejarlos presurizados para conservar lo que sería su composición en forma gaseosa. Tenemos entonces que para menos de 1 kilogramo centímetro cuadrado y mayor a 0 kilogramos, o sea, a presión 0, tenemos los crudos, las gasolinas, las naftas, el queroseno, y para este tipo de productos podemos usar un techo flotante, un techo sábana pantalla, que es prácticamente que no permite que haya vaporización porque la pantalla va a ir adherida a lo que sería la superficie del producto. Es como crear como una tensión interfacial, en cambio no va a estar en contacto con aire, sino con la pantalla. Y un flotante interno, techos de flotante interno. También vamos a tener, en el caso de que la presión de vapor no sea un aspecto a considerar, prácticamente despreciable, entonces ya podemos contar con gasoil o full oil, y estos manejan techo fijo. Entonces, para el almacenamiento seguro de productos derivados del petróleo, tenemos que considerar las propiedades del producto como la volatilidad, como ya le dije, esa es la RVP, que es la presión de vaporización, el punto de fluidez, el punto de inflamación y otros antes de diseñar y construir el tanque. Entonces pueden ver los distintos tipos de tanque, el tipo romo, el tipo cónico, el que tiene techo flotante interno y el que tiene el techo flotante, pero no es interno. Entonces también lo podemos clasificar por los tipos de tanque de techo fijo, que es un tipo de tanque que es soportado porque tiene un fondo plano y tiene una envolvente cilíndrica, el cuerpo del tanque es cilíndrico y tiene un techo cónico. Generalmente se usan hasta tamaños de 85 metros de diámetro, o sea, es gigante, y 20 metros de altura. Existe una estructura interna que le da soporte a lo que sería el sistema de techo. Se construye mediante chapas soldadas adecuadamente curvadas para el caso del cuerpo, la envolvente, y el fondo se construye plano pero con una capacidad de flexión tal que pueda adaptarse a la forma ligera cóncava de las fundaciones. El techo se construye mediante chapas soldadas y unidas a la envolvente en toda su periferia. Entonces aquí hay un video, voy a apagar el micrófono para que se escuche el video. A ver si tiene audio, porque ahorita puse un video y no tenía audio. Espero que este sí. Fabricaciones Villa S.A.D.C.V. Proceso de armado de tanques verticales bajo la norma API 650 con gatos electromecánicos de izaje, formación de anillos placa a placa en posición definitiva. Se comienza con el trazo de ejes naturales para localizar el centro de la circunferencia, el cual será el centro del tanque.
Los ejes serán cardinales. Marcando con hilo reventón, se colocarán e identificarán bancos de nivel con el objetivo de tener puntos de referencia permanentes. Colocación de piso traslapando placa y trazo para diámetro de tanque. Previo a colocar la placa del centro, se deberá transportar el centro indicado sobre la misma placa, así como marcar el perímetro de la circunferencia. Montaje de placas de fondo. Se iniciará del centro hacia la periferia, colocando en su lugar preciso la placa que quedará sobre el centro del tanque o de la periferia hacia el centro según convenga. Aplicación de soldadura en fondo del tanque hacia el exterior de acuerdo al WPS aprobado. Colocación del resto de placas respetando lo indicado en proyecto. Colocación, nivelado y plomeado de rodajas sobre las placas de fondo de acuerdo al diámetro del tanque para montaje y rolado de las placas envolventes. Montaje de anillos. Aquí se comienza con el montaje de los anillos del tanque, entendiendo que el primer anillo a instalar será el de la parte superior en donde comienza el techo. Se instalarán las placas una a una hasta complementar el anillo y posteriormente de verificar verticalidad y redondez se aplica la soldadura correspondiente de acuerdo al WPS aprobado. Se realiza el trazo y el armado de la estructura interna de la cúpula, la cual podrá ser elevada en conjunto con el primer anillo previamente instalado. Terminada la estructura de la cúpula, se instalan los gatos electromecánicos en la parte interior del tanque con el fin de elevar el anillo completo en conjunto con la estructura de la cúpula. Así que cada elemento de soporte deberá asignársele un gato y al anillo se le colocarán gatos en toda la circunferencia. El izaje se realiza de manera sincronizada hasta lograr la altura que permita la fabricación del siguiente anillo, repitiendo así el procedimiento ya indicado anteriormente en la fabricación del primer anillo. Adicionalmente, se aplica la soldadura horizontal entre un anillo y otro. Como se puede observar, este procedimiento permite la fabricación del tanque en un sentido inverso, lo que quiere decir que se comienza del techo hacia el piso y esto permite en el proceso dejar terminados los accesorios tales como boquillas, pasos hombre, escalera marina, escalera helicoidal, etc., obteniendo amplios beneficios tales como ahorro en tiempo de fabricación, menor riesgo laboral, mejoras en la calidad, cosa que no ocurre si se ejecutan de la manera tradicional, o sea, de piso a techo. Se procede al retiro de rodajas y limpieza en general. Fabricaciones Villa S.A.D.C.B. Fabricaciones Villa S.A.D.C.B. Bueno, entonces como vieron, se puede hacer esta construcción del tanque desde el techo hacia la base. Lo que uno menos pensaría que los techos, que los tanques de almacenamiento se construyen de esa forma, pero obedecen justamente a que se necesita justamente una altura en específico y un diámetro de ese tanque, como ya vieron que puede ser de tamaño hasta de 20 metros. Entonces, aquí vemos un tanque, tiene una pintura de poliuretano,
que es básicamente para evitar corrosión. Vamos a ver lo que sería la composición del tanque. El tanque va a tener una serie de equipos, aunque uno lo ve y piensa que es nada más el cuerpo cilíndrico, la base y el techo, pues no, tiene varios accesorios que contribuyen a su funcionamiento. Entonces vamos a tener una válvula de presión, como todo, válvula de presión en la parte cónica del techo. Vamos a tener una barandilla de techo, un tubo tranquilizante. Esto es básicamente para cuando llega el fluido dentro del tanque, no haga el efecto, ¿cómo es que se llama? El remolino, sino que justamente se estabilice y no esté todo el tiempo el tanque con ese tipo de movimiento dentro del tanque. Por eso hay que colocar un tubo tranquilizante. Es decir, que el fluido choque y inmediatamente baje y no siga moviéndose en espiral. Vamos a tener un drenaje de fondo, una válvula llamada poseta, una entrada por entrada hombre. Eso quiere decir que cuando el tanque esté vacío y necesite mantenimiento, va a haber una compuerta donde se va a poder ubicar la persona que haga la operación de mantenimiento. En el fondo, en el piso, vamos a tener entonces esta configuración que tienen aquí, que sería, bueno, la escalera, que va a estar de un lado. Vamos a tener esas chapas que decían en el video que era justamente la construcción de la base del tanque. Vamos a tener la entrada de hombre, vamos a tener el drenaje de fondo, las chapas de fondo, la estructura, bueno, esto es la mitad, es como para decir que tenemos parte del techo allí, o sea, es una vista de planta, en la vista de planta lo que yo veo es techo y base. Por eso aquí hacen mención a la estructura del techo, el tubo tranquilizante y la toma de muestra. Tenemos los techos autosoportados, que son tipo domo o paraguas. Umbrella es paraguas en inglés. Estos tanques son modificaciones de los tanques de techo cónico. Las chapas del techo son segmentos curvados esféricamente y unidos de tal forma que se convierte en una estructura autosoportada. Estos tipos de tanques son raros en diámetros, son más de 30 metros de diámetro y se utilizan cuando no se esperan asentamientos importantes. En pequeños diámetros puede tener un techo cónico. Asentamiento importante es que no decante ni sólidos en suspensión, ni decante agua en este caso. Entonces, otra vez voy a hacer la misma operación para que escuchen el video.
Bueno, entonces en este caso, a diferencia del anterior, el anterior era construido desde el inicio porque iba a estar soportado por unas bases que iban a estar dentro del tanque. En este caso, el domo es autosoportado, no va a tener esas vigas que tenía el tanque anterior. Entonces tenemos también tanques de techo flotante, que este se usa justamente para reducir pérdidas por la creación de vapores dentro del tanque y básicamente se necesita que ese producto no tenga este tipo de productos volátiles emanando, sino básicamente necesitamos que los volátiles se queden dentro del líquido. El fondo del envolvente de estos tanques se construye igual que los de techo fijo. El techo, por el contrario, flota sobre el líquido, deslizándose dentro del envolvente, dentro del cilindro, el tanque, y siguiendo al líquido en sus variaciones de nivel. Por entonces, si tenemos poco nivel de líquido, el techo flotante va a estar en la posición más baja, mientras que si tenemos el tanque full, él va a quedar en la parte superior. Hay una junta especial que asegura la estanqueidad, no es la palabra, o la estabilidad entre las paredes y el techo. Y hay varios tipos de techos flotantes, entre ellos hay uno que se llama pontoon anular, en los cuales la cámara de flotación se distribuye en el anillo exterior, ya van a ver en el video, que es la parte central, es como una chapa. Y el área con pontones puede variar entre el 20 y el 60% del total. Ah, ya, sorry, ya. Otra vez, el micrófono. ¿Usted no tiene audio, profe? No, este no tenía audio, pero la idea era que vieran que justamente en los bordes de ese techo iba a haber como un material que iba a solaparse con las paredes de la estructura, y entonces lo que iba a hacer la flotación es justamente eso, que no va a ser un sello metal-metal, sino que va a ser un sello como metal-goma-metal. Lo que hace la goma es justamente expandirse o contraerse con el movimiento del techo. Por eso es techo flotante. Y aquí hay otro video para explicar un poco estos tipos de estructuras que tenemos, los sin techo, que son para aquellos casos que no hay peligrosidad o que no necesariamente tengan emanaciones o volátiles. Por ejemplo, en el caso de agua podemos almacenar en este tipo de tanques y pueden ser construidos sin el requerimiento de seguridad. Y los de pantalla o sabana flotante, que esos son básicamente no es un techo, sino que se coloca como una especie de manta o pantalla que hace que esa pantalla flote sobre el líquido y no permita tampoco su evaporación.
Entonces vamos a ver si este sí tiene video. Si no tiene audio, no es porque falló su máquina, sino porque no tiene audio. Storage Tech, internal floating roofs, an Agar brand. Storage Tech has been proudly innovating, designing, manufacturing and installing external and internal pontoon and full contact type floating roofs and seals in over 70 countries around the globe since 1983. Our high quality and economical floating roofs are used in the oil, chemical and petrochemical industries. Storage Tech internal and external roofs not only meet but exceed API standards and eliminates up to 99% of emissions from ground storage tanks. Our floating roofs not only avoid product loss but also save environment, workers and surrounding communities by eliminating harmful gases. Under even the most extreme tank conditions or services, like extreme heat or earthquakes, protecting from the formation of internal waves. Storage Tech floating roofs and seals continuous operation is crucial. Our floating roofs have a proven service life of 25 years that operators can trust. Each internal floating roof is custom made and designed as per customer specification. Storage Tech pontoon type internal floating roof consists of cylinder-shaped floats, which are engineered to float even under extreme conditions, such as earthquakes or high product flow. Pontoon type IFR is composed of structures, floats, metal sheets, and seals. We use in-house software to design IFR, choose the quantity and location of the floats. Customers can easily install our floating roofs even without our supervision. Storage Tech full contact internal floating roof panels are made from aluminium or stainless steel metal housing that is filled with rigid polyurethane foam. Storage Tech MegaFloat full contact floating roofs consist of aluminium or stainless steel metal blocks and designed for highly corrosive and volatile products. Full contact type IFR is composed of sandwich panels or blocks along with structures and seals. They are easy to carry, assemble and disassemble for relocation. Both full contact IFR are easy to install just like a puzzle with no gap. Eliminates vapor space below floating roof. Maintenance free, easy to install, durable and maximize structural strength. Provides compatibility with shoe seals, standard equipment, decreases vapor loss even further by using tighter, stronger sealing and longer product. Ergil Storage Tech is your specialist in emission control with internal floating roofs. Entonces, este tipo de tanques básicamente es para evitar justamente que esos compuestos volátiles salgan de mi producto y evitar justamente eso es lo que se logra con este tipo de techo flotante. Bueno, es como para que también tuvieran una idea de cómo sería la pantalla, sería algo así. O sea, mientras menos tenga líquido en el tanque, la pantalla va a estar adherida al líquido. Entonces, les voy a enviar este link para que me respondan esta encuestica, a ver si no se durmieron con los videos. Es básicamente para propano y butano, ¿qué tipo de tanque utilizarías? Sabiendo ya que el propano y el butano son gases. Entonces ya les comparto el link para que hagan esta encuesta. Los que ya lo tienen, ya pueden ir respondiendo la pregunta.
Para Dana, que no ha usado... Ay, se me fueron 2 errores allí. Utilizaría. Para propano y butano, ¿qué tipo de tanque utilizaría? ¿Uno de techo flotante, uno de techo fijo o esferas? Para propano y butano, ¿qué tipo de tanque utilizaría? Vamos a dar un chance por si no les carga la página. ¿Listo? Profe, se me apagó el celular, ¿me puedes enviar el link por acá, por favor? Ah, ya te lo envío. Déjame copiarlo. Ya se lo puse. Ah, gracias. Oh my God, oh my God. ¿Ya votaron? Ah, sí. Vamos a esperar a Dana un ratico. Bueno, entonces efectivamente tiene que ser un tanque tipo esfera, porque básicamente propano y butano nos interesa conservarlos como gas, por eso tienen que estar presurizados y con techo fijo y techo flotante no puedo tener el tanque presurizado. Entonces, hay como todo, hay unas normas que rigen lo que sería el diseño y la construcción de estos tanques de almacenamiento, que es el API 650. Mientras que para tanques de baja presión es el API 620 y el API 653 se usa para la inspección, valoración y reparación de los tanques existentes. Entonces tenemos 3 tipos de los más comunes o el diseño o el código de diseño más utilizado para construir, para mantener, para inspeccionar y para los tanques que trabajan a baja presión. Entonces, API 650 para diseño y construcción de tanques de almacenamiento atmosféricos, para baja presión el API 620 y el 653 para todo lo que sería la inspección, valoración y reparación de los tanques existentes. Entonces, la norma API 650 es la que vamos a mencionar
con más frecuencia en esta asignatura. Y básicamente está compuesta de 8 secciones, ya como ustedes vieron el API B31.8, el B31.3, el B31.4. Esta API 650 va a tener entonces un alcance, unos materiales, una sección de diseño, una sección de fabricación, una sección de montaje, una sección de inspecciones de soldaduras. Acuérdense que el cuerpo del tanque va a estar soldado horizontalmente y verticalmente. Vamos a tener procedimientos de soldadura y homologaciones de soldaduras. Y la chapa de identificación, que sería ya la sección 8. Entonces, estos estándares de diseño y construcción han variado con el paso del tiempo. Por eso es que siempre tenemos una actualización de lo que sería la norma. Entonces, la norma con la que yo estoy trabajando es la del 2003, pero antes del 2003 hubo una norma API 650, la del 98, lo único que cada paso del tiempo se van actualizando y van añadiendo cuestiones estructurales, de diseño, de construcción, que tiene que ir a la par con lo que serían los procesos que lleva la industria a cabo. Entonces, los grandes tanques de almacenamiento básicamente son cilindros de eje vertical en los que la principal fuente de tensiones viene dada por el peso y la temperatura del producto que almacenan. Para eso son diseñados, para soportar todo lo que serían las presiones y los esfuerzos que conlleva almacenar un líquido, y no cualquier líquido, no 3 cc de líquido, sino grandes capacidades de líquido. Las bases, sin embargo, tanto la superior techo como la inferior el fondo, han sido objeto de modificaciones y avances tecnológicos para adaptarlos a las últimas exigencias en cuanto a la legislación, tanto en lo que se refiere a la seguridad de personas y bienes como la preservación del medio ambiente para no contribuir a contaminación. Entonces, desde el punto de vista del producto, tenemos que la temperatura, desde el punto de vista del producto, entre paréntesis, temperatura, los tanques también los podemos clasificar o dividir en tanques atmosféricos o calentados con temperaturas mayores a 5 grados centígrados, para tanques refrigerados con temperaturas mayores o iguales a menos 50 grados centígrados, y para tanques criogénicos que manejan ya temperaturas criogénicas que son menores a menos 50 grados centígrados. Aunque el código API 620, el apéndice Q, limita las temperaturas por encima de los menos 270 grados centígrados, para los tanques criogénicos puede ser aplicado hasta los 200 grados centígrados, como por ejemplo en los almacenamientos de oxígeno o nitrógeno licuado. Por ejemplo, para los hospitales, el uso del oxígeno es vital. O sea, y más en estos casos de infección por respiratoria, la gente se le imposibilita respirar de manera propia, natural, y se le pone un respirador. Y junto con ese respirador, obviamente, lo que sería el oxígeno. Estos tanques de oxígeno que nosotros vemos en los hospitales son los recipientes blancos, grandísimos, que son como unas balas. Esos deben ir presurizados y justamente el transporte tiene que ser en forma de líquido para asegurar que ese oxígeno va a llegar donde se requiere, que es básicamente para los hospitales. Nitrógeno licuado tiene que ir en forma criogénica porque el nitrógeno en forma líquida lo encontramos solamente a ciertas temperaturas por debajo de los 0 grados. Por eso es que cuando ven siempre, no, que hay que congelar, bueno, nitrógeno. Entonces, porque el nitrógeno justamente se maneja como en forma líquida en temperaturas criogénicas. El apéndice M del API 650, entonces contempla los requisitos para tanques con productos calientes entre 500 grados Fahrenheit y 200 grados Fahrenheit. Me faltó ahí un Fahrenheit. También tenemos entonces los estándares actuales, se orientan hacia techo sin columna. Las columnas son elementos que modifican la posición con el tiempo y provocan deformaciones en el techo que pueden conducir a su colapso.
En los techos con pantalla puede provocar el hundimiento de la pantalla y se queda trabada por las columnas, además de ser una fuente continua de pérdidas, al darse en ellas el efecto de pared mojada. También suele ser afectado por corrosión. Entonces, las normas le ponen mucho ojo a lo que serían estos tipos de recipientes porque hay que asegurar seguridad del personal que va a estar allí laborando y obviamente las condiciones ambientales para evitar contaminación. Los techos tipo cúpula, los autosoportados, si son convenientes, los tanques con columna, la solución estructural alternativa para el caso anterior era justamente hacer un techo tipo cúpula autosoportado. Es un techo esférico que permite salvar a grandes luces y evita la contaminación que decía el párrafo anterior. Además, esta forma geométrica resiste bien presiones internas. Tanques cerrados con válvula, presión vapor o presión de vapor. Las pérdidas por evaporación que sean altas en estos tanques con ventilaciones abiertas implica grandes emisiones a la atmósfera y no permite, que la legislación actual no permite, salvo aquellos productos de muy baja presión de vapor. Esta tendencia, suponemos, va a ser más acentuada en el futuro y el cálculo de las mismas puede hacerse mediante una norma API, mejores prácticas, que es la 2000. El techo cúpula junto con la disposición de las válvulas para la presión de vapor permiten presurizar la zona de vapores de los tanques mediante un gas neutro, normalmente nitrógeno, con lo que se consigue reducir las pérdidas por un lado y la distancia permitida entre un tanque y otro. Entonces, para evitar que se vaporice el elemento que está dentro de mi tanque, lo que puedo es colocar es un gas que me haga las veces de limitación y que ese gas no permita la presurización porque va a estar presurizado por la columna de ese gas inerte que se puede inyectar en la parte superior del tanque y así evitar entonces pérdidas por vaporización. Fondos con detectores de fuga y protección catódica, siendo el fondo un elemento del tanque que prácticamente no trabaja, entre comillas, es también el elemento que más problemas acarrea para su conservación y mantenimiento. El problema se deriva de su contacto directo con la fundación y la dificultad de inspeccionar su exterior. Por el interior está afectado como el resto del tanque, incluso de forma acentuada, debido a que en el fondo se va a acumular justamente lo más denso, que sería en este caso el agua. Los tanques nuevos deberían diseñarse con detectores de fuga y protección catódica. Así lo exige la norma, el código API 650. En el apéndice 1 contempla diferentes soluciones para detección de fugas por el fondo y el API RP, o sea, mejores prácticas 651, evalúa distintos métodos de protección catódica. Fundaciones con membrana y permeabilización evitaría contaminación del suelo, eso está en el apéndice 1 de la API 650. En relación con los techos flotantes, la norma dice que se debe avanzar en primer lugar a la estabilidad del techo, la rigidez de los pontones, la evacuación del agua de lluvia, el diseño de la escalera rodante, marcan en forma determinante la vida de este tipo de techos. En función del diámetro se adopta el modelo de simple pontón, doble pontón o doble lámina si se requiere un techo flotante rígido. Su diseño puede hacerse de acuerdo al apéndice C de la norma API 650. El otro aspecto que ha variado profundamente es el diseño de las juntas de cierre. Esta ha pasado de los antiguos sellos mecánicos con pantógrafo a los modernos y dobles sellos flexibles. Eso lo vamos a ver más adelante, los que serían los sellos de los techos. Los techos fijos con pantalla flotante parecen marcar el futuro de los pequeños y medianos tanques de almacenamiento con alta presión de vapor a temperatura ambiente. Son obligatorios para los productos clase B y otros productos con presión de vapor superior a los 27.6 kilopascal. Esto lo dice la norma.
Todo esto que estamos leyendo lo dice la norma API 650. El tipo de pantalla más usada es el de acero, por ser esta la que más reduce las emisiones o las pérdidas, y al mismo tiempo la más rígida. Asimismo, la pantalla de acero soporta mejor las reacciones de aspiraciones flotantes, que cada vez son más usuales, sobre todo si se requieren extracciones de gran pureza, como ocurre en los tanques de ATK, se los debo, no sé qué es ATK, voy a leer, y las gasolinas. El apéndice H del API 650 contempla el diseño de este tipo de tanques. Y aquí pueden ver todo lo que son las normas que nos rigen para lo que sería la operación, la limpieza, el control ambiental, la preparación para trabajos en el fondo del tanque, las reglas recomendadas para el diseño de tanques soldados a baja presión. Bueno, pueden ver toda la cantidad de normas que rigen lo que sería la parte de fabricación, construcción, diseño, mantenimiento, operación de los tanques de almacenamiento. Y aquí una preguntita. La norma API 651 es la norma para el diseño y construcción de tanques de almacenamiento atmosféricos. Coloquen verdadero o falso como mejor crean ustedes. Si es verdadero, marcan la A. Si es falso, marcan la B. Bueno, efectivamente es falso. La norma API 650 es la norma que nos regula el diseño y construcción de tanques de almacenamiento atmosférico, mientras que el API 651 era para el control de corrosión de los tanques. Y esto era lo que les traía para hoy. La semana que viene continuamos con el tema de tanques. ¿Ya yo les dije el tema? No. No, profe. No, el de hoy era un esquema de un patio tanque convencional. Ah, exacto. Seguimos con lo que había quedado para hoy, el esquema de un patio de tanque convencional. O sea, ¿qué debe llevar un patio de tanque convencional? Aparte de los tanques, ¿no? Obvio. Pero hay unas reglas para, por ejemplo, colocar cuál es la distancia entre un tanque y otro, por qué no los puedo colocar junticos, por qué debo dejar un espacio, para qué es el espacio que debo dejar entre tanque y tanque, cuántos tanques cuál es la capacidad de almacenamiento que me brinda si yo colocara 4 tanques, 5 tanques, ese tipo de cosas. Si pueden traer ejemplos, no sé, de un patio de tanque aquí en Colombia o un ejemplo de Perú, porque acuérdense que somos escuela latinoamericana, o sea, no solamente nos limitamos a Colombia, sino que también podemos ver otras opciones, y yo siempre trato de que ustedes tengan una visión más no regional, sino más bien internacional, porque no solamente estamos formando ingenieros para que trabajen en Colombia, sino que también la idea es que ustedes puedan ejercer como ingenieros de petróleo en otros países. Entonces, por eso es, porque para esto la norma colombiana también tiene sus formas de diseño y construcción. Pero yo me remito a la internacional porque básicamente todas las normas se basan o tienen mucho parecido a lo que son las normas internacionales estándar. Entonces, claro, cada país le da su connotación regional.
pero lo importante es conocer de dónde la madre de todas las leyes, y la madre de todas las leyes para nosotros son las normas API, las normas ASME, las normas ASTM, porque son las estándar internacionales. Entonces, aquí en Colombia hay una serie de normas también. Si también desean traerlas a colación, bienvenidas. Y también, sí, mira, yo conseguí un ejemplo de Nueva Zelanda también. ¿Por qué? Porque básicamente esta industria no se rige porque en Colombia tiene que ser el patio de tanque así, no. O sea, acuérdense que esto es una industria internacional, esta es una industria de toda la bolita del mundo, y las operaciones no se ciernen solamente a la parte regional, sino que son un estándar a nivel internacional. Entonces, hasta aquí llega entonces nuestro encuentro. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tema? Con ese resumen, que es esquema tradicional o esquema general de los patios de tanque de almacenamiento, de crudo. ¿Por qué? Porque estamos viendo es transporte y almacenamiento de crudo. No me vaya a pasar como me pasó hoy, que le dije a Dana, investiga gas natural. Y resulta que era de la electiva. Entonces, nos vemos la semana que viene y cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.